Buenos días, mi estimada tutora, director del curso de Psicología Política. Muchas gracias que durante todo este tiempo en la Escuela de Psicólogos de nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia, vamos a hacer un cierre de la fase 5, que es la evaluación final de la prueba objetiva abierta. Somos Diego Romero Castillo, Karen Viviana Tebortúa, Kelly Joana Peña Leal, Andrea Paola Lucumí y Jenny Viviana Bolaños Lazo. Pertenecemos al grupo 40 30 33 67. Vamos a hacer un desarrollo resumidamente de las 4 preguntas teniendo en cuenta los resultados del plebiscito sobre el acuerdo de paz del recordado 2016. Pues la primera pregunta que nos hacemos como psicólogo de formación: ¿cuáles fueron las modalidades y formas de participación política? Desde mi óptica, hago un paréntesis hablando acerca de los referentes teóricos de las modalidades de participación política. Según, según nuestros autores, Calderón Rodríguez, ellos nos dicen, de la psicología política, es quien nos dice lo siguiente: los primeros trabajos sobre participación política tendieron a considerar un número bastante limitado de formas de acción. En concreto, las modalidades objeto de análisis fueron vinculadas con el proceso electoral. Pues prueba de ello lo constituye en la escala de su participación, y recordando que esta es una historia que tiene un trasfondo y hay que continuar conociendo más sobre qué es verdaderamente dentro de la psicología política. Pues ahora, desde mi óptica, la mayoría de las investigaciones que se han realizado sobre participación política en Colombia, pues mi aporte hoy desde mi forma de ver, veo el tema de los jóvenes hoy en día sobre las escuelas, muy preocupados por el sentido del gobierno actual y también querer buscar el principio de oportunidad para lo que es la participación política. Seguramente conociendo un poquito sobre el recuento de la Constitución de 1991, que tiene que ver mucho acerca de eh, la decisión del voto del no, del sí, quizás desde la escuela, desde la primaria o la secundaria, el joven de hoy en día sigue siendo un explorador conociendo. Bueno, frente a la condición de la participación democrática, se convierte en la única alternativa posible para la escuela de hoy enfrentada a nuevos retos sociales. Puede asumirse como un espacio de convivencia pacífica en donde las diferencias sociales y culturales, regionales y personales sean asumidas como factores de enriquecimiento y beneficio colectivo, que es lo que buscamos hoy en día nosotros, una respuesta, no importando quién esté arriba, sino el cambio total de nuestro actual país. La compañera Karen nos cuenta acerca de las modalidades y estas serían sus palabras. Pues la forma de participación política durante el proceso de paz de La Habana, Cuba, no dejó sino momentos difíciles, problemas nefastos, por cuanto que en los partidos de la izquierda y la derecha han estado a su vez querer ver en los jóvenes de hoy en día y a los ciudadanos que dentro de estos procesos se dio a conocer por medio de las campañas y que además se buscaron todos los temas de negociación, y existe una gran problemática desde nuestra Constitución Política de Colombia desde 1991, de su artículo 103, donde nos dice que es buscar por medio de diferentes mecanismos la participación del pueblo, como es el voto, el plebiscito y el referendo y la consulta popular del cabildo abierto, pues donde todos tengamos derecho a esta participación. Jenny Viviana nos cuenta que en relación con las modalidades y formas de participación política, le permite ella analizar según hace y recalca sobre nuestra Constitución Política Colombiana en su artículo 103, acerca de la participación política, pues todos los mecanismos del pueblo que pueda ejercer la soberanía, pues libremente, que libre al voto al sufragio, el plebiscito, y que tenga una buena alternativa sobre el referendo de la consulta popular, y que todos tengamos la libre participación. Kelly Joana nos cuenta y dice que cuando hablamos de la socialización política en el proceso de paz, nos referimos a la reintegración de los exmilitantes de las FARC, la sociedad, la participación política, la vida democrática, la cual ha sido un proceso difícil que nosotros los colombianos necesitaríamos conocer, y siempre habrá un paréntesis. En esta segunda pregunta, que nos dice cómo se adelantó los procesos de socialización política, Kelly también nos dice durante muchos intentos de la historia colombiana sobre un diálogo y un proceso de paz por la guerrilla, y por primera vez en la historia nos habla de un tema de inclusión política,
autores armados en el gobierno colombiano, eso fue una de las causas, muchos más, porque avanzaron pues malos desacuerdos entre las personas que votaron por el no el sí, que finalmente fue nefasto y no hubo una respuesta negativa o positiva, porque aún estamos en las mismas consecuencias, como lo expresa aquí la compañera Kelly Joana Peña. Siempre en sus palabras nos dice que la historia en la humanidad siempre ha sido la lucha constante por las clases más favorecidas y el abuso de poder sobre los territorios y los trabajadores para tener la dominación total de las personas y de todo el capital, así perpetuarse sobre el poder. Desafortunadamente, todos los referentes teóricos nos vienen enseñando acerca del porqué a tantas situaciones en nuestra nación. De mi parte, me encanta citar mucho los autores como el pensamiento de Cruz Calderón y Rodríguez. Nos dicen lo siguiente: ellos intentan profundizar en relación existente entre las cuestiones de participación social y los problemas de identidad que afectan el conjunto de la sociedad. Y tan desafortunadamente, el poder siempre tiene el sartén por el mango. En cuanto a la participación social, la diferenciación de la política, la realización de la vida política, de acuerdo a los autores, implica el progresivo alejamiento de los ciudadanos de la esfera donde se toman las decisiones más importantes, que son canalizadas a través de los partidos políticos, que diría yo comunidad y sociedad, que seríamos los principales en frente a este tema, que todavía estamos encajando en una serie de dudas y dificultades. Pues el constante problema con la comunidad y la sociedad, que siempre los autores de las teorías siempre nos dejan un gran legado sobre el comportamiento colectivo. Es muy importante conocer sus formas de pensar y ver las cosas y cómo siguen afectando no solamente en nuestra nación, que es nuestro país Colombia, sino también en Latinoamérica. Y seguramente habrá muchos más que trabajarían en este tema en conjunto. La compañera Andrea Paola Lucumí nos dice: es importante decir que el desarrollo de la agenda aprobada de los acuerdos en medios dio inicio en la mesa de conversaciones el día 18 de octubre del 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino Unido de Noruega, y luego continuar en la capital de La Habana, Cuba, donde siempre los resultados han sido nefastos, teniendo pues presente el artículo 22 de nuestra Constitución Política de la República Colombiana, que es la que rige nuestro país. Pues hay muchas cosas que nos preguntamos nosotros, los colombianos, si ponen la paz, el derecho, de los pensamientos de Andrea Paola y su aporte. La tercera pregunta: ¿qué factores orientaron a la conducta de voto y la construcción de la opinión pública? Karen nos dice: en base a los resultados presentados en el plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia hacia el año 2016, se presentaron varios factores que dieron por ganar un no y prácticamente no hubo un sí. Jenny Viviana nos cuenta que con acuerdos y con apreciaciones, ella opina sobre el decisivo resultado del plebiscito del 2016 fueron a través de los medios de comunicación, puesto que de todas maneras, aunque nosotros como televidentes teníamos el derecho de saber a través de los medios de comunicación y las redes sociales una verdad absoluta sobre este tema tan complejo y tan difícil acerca de lo que tiene que ver con la política en Colombia. Andrea también nos dice: también esto resalta si el sí dominó en las zonas más alejadas del Estado, donde el impacto del conflicto armado de las FARC ha sido más que problemas que respuestas. Yo diría en mis palabras que para alimentar esta pregunta es muy fundamental conocer los referentes teóricos, personas que han dejado un legado sobre la historia, y solamente te quiero hablar sobre un punto. El comportamiento político es todo aquel que se realiza dentro del Estado, los protagonistas, los comportamientos, las instalaciones estatales, los representantes legales, nosotros como ciudadanos, aquellas como se pueden observar cada día de acuerdo en nuestra actual problemática social y que estamos en las manos del señor presidente Duque. Finalmente, cerrar con esta pregunta desde mi óptica: otra posibilidad de entender un comportamiento como político es a partir de la relación e impactos que producen un orden social. Un recuerdo muy grande de Martín Ignacio Varo nos dice que solo aquellos comportamientos que tuvieran algún efecto significativo sobre el sistema social, ya fuese para mantenerlo, cambiarlo o estar considerados como políticos. Ignacio Martín Varo nos deja mucho que recordar sobre su época, sin embargo, vimos que
nos dejó también un gran legado sobre el tema político. Seguramente nosotros como psicólogos de formación tendríamos que llevar a la práctica y seguir ese legado de sus pensamientos para una nueva Colombia. Jenny Viviana, en respuesta a la pregunta número 1, dice, los medios de comunicación masiva contribuyen en gran parte a fijar de manera en los pensamientos de la sociedad, establecer una agenda de asuntos políticos, sociales, económicos. Seguramente hay muchas cosas que nos permiten a nosotros ver que como todos estos instrumentos, a través de los autores, los acuerdos tipos con la ideología y las formas de educar y transmitir, es buscar lo que mejor nos rodea, porque conocer qué está pasando en nuestra nación y gracias a los medios de comunicación, seguramente podríamos comprender mejor al interior y el exterior de nuestro país. En cuanto a la respuesta número 2, Andrea Paola en su aporte dice, hoy día los medios de comunicación se encuentran altamente involucrados en los procesos legislativos de la nación, completar una función y divulgar los espacios de procesos. Sin embargo, en Colombia los medios de comunicación se encuentran arraigados a la clase política y los emporios económicos más acaudalados, por lo que hoy día responder y preguntarnos sobran muchas expectativas. El abuso de poder, tantas cosas, los medios de comunicación hacen parte de este proceso de la selección política, que seguramente hay muchas situaciones de connotación masiva convertirse en un generador significativo a las clases sociales, que también, gracias de todas maneras a todas las redes sociales como Twitter y Facebook, nos permiten conocer un poquito más la estructura de nuestro país. Karen Viviana nos dice en el debate, en nuestro país las FARC ha sido uno de los grupos armados con más años, han hecho toda clase de delitos, realmente nosotros mantenemos un poco confusos por esa problemática según palabras de Karen. Yo diría, y lo he dicho siempre, lo que dice la autora Ana María, nos dice, el objetivo de la psicología social es explicar el comportamiento humano sociopolítico e informativo a través de los medios de comunicación. Desde esta relación surge frente a muchas tesis que hablan tradicionalmente sobre el individuo y cómo se tiene que ver lo que enfrentamos con la nueva sociedad actual. El comunicador Richard nos dice, es que nos dice, los medios de comunicación son esenciales para la elección democrática. Una elección libre y justa no se trata solamente de votar en las condiciones adecuadas, sino que también es necesario contar con información relevante sobre los partidos, acerca de las políticas, los candidatos, el propio proceso electoral y el propósito de ellos, según nos dice Richard Carter. Por supuesto, estos derechos que son esenciales, todos los aspectos del derecho a la libertad de expresión, nos dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice que se aplica todo el momento y que hay una elección pendiente, pues es la propia formalidad del proceso electoral. Hasta qué punto el respeto a la libertad de prensa, a lo mismo que la sociedad se entere sobre muchas situaciones del país. Kelly nos dice lo siguiente, el análisis de los estereotipos generados por los medios de comunicación en torno al proceso de paz, ella recalca y resalta el texto de Rodríguez, que nos dice, el lavado cerebro de la psicología de la percepción coercitiva, anunciando un nuevo intento de paz en Oslo, en el gobierno de Juan Manuel Santos, desde los recordados momentos del 2010-2014, que a través de los medios de comunicaciones se especulaban sin esperanza y con una tentativa de polarización de un nuevo intento fallido, nunca con respuesta. Hay algo muy bueno acerca de los referentes históricos. En los años 60 el conflicto armado en Colombia y los medios de comunicación en Colombia han reflejado la violencia que han vivido la población civil de cerca de las disputas de los territorios donde muchos comunicadores sociales han perdido la vida queriendo contarnos a nosotros la verdadera realidad de una política sana, saludable. La compañera Jenny nos dice, hemos afirmado que los medios de comunicación tienen un papel trascendental dentro de la teoría democrática porque a través de ellos los ciudadanos obtienen la información necesaria para elegir duramente los procesos electorales
y para evaluar el desempeño gubernamental, es decir, la elección y la evaluación de los gobiernos democráticos, están condicionadas por la información y quizás por los medios de comunicación que transmiten cada día. En los últimos 20 años los medios de comunicación han experimentado profundos cambios, la forma de producción, de información, de entretenimiento. Sin embargo, actualmente los principios de la comunicación publicitaria se imponen tanto en la información como en el entretenimiento y el producto de reunir sus características básicas, ser veloces, abundantes, con lo que nos quieran decir acerca de la comunicación globalizada, especialmente el tema de la política. La compañera Andrea nos dice, una de las principales preocupaciones sobre el papel de los medios de comunicación obedece a que el gobierno democrático se basa en la existencia de instituciones y reglas que organizan tanto el sistema político como a la sociedad, pero los medios de comunicación han quedado fuera de las instituciones y han alcanzado la influencia que no solo complementan, sino que a veces sustituyen las instituciones políticas. Los medios electrónicos dejaron de ser instrumentos para convertirse en actores de los procesos políticos con agendas e intereses propios como actores políticos. Un doble papel que juega eh, la comunicación. Finalmente se puede aventurar que es cierto que los ciudadanos y los partidos políticos toman decisiones bajo condiciones de asimetría formativa ante el creciente papel de los medios de comunicación, queriendo ampliar y profundizar mucho más acerca de la relación del interés político y público frente a la sociedad. Cierro con los referentes teóricos. En conclusión, el haber aprendido sobre este curso nos deja muchas expectativas. Les quiero regalar esta reflexión de gratitud, mi querido director, doctora Yaira Quintero. No es fácil decir que un conflicto que lleva más de medio siglo y más de 1 millar de víctimas directas va a acabar de la noche a la mañana. Hoy que todos vamos a quedar totalmente felices con un resultado. Lo que se podría detallar es que si bien la guerra no es nación, ha dejado un claro que a la victoria no se llega por las armas, que al contrario se terminan autodestruyendo. Los sectores de la población es necesario el proceso de paz que sea efectivo y que en su conclusión final no se decrete ni victoria ni derrota, porque lo único que deja la guerra son víctimas y mucho dolor. Apreciada profe Luciadera Quintero, gracias por tu verdadera escuela de la enseñanza, por tu dedicación y convertirnos en seres íntegros para comprender mejor qué se está moviendo en el mundo y solo explorando con dedicación los resultados son otros momentos agradables. Feliz año próspero de salud, paz y bienestar a ti, a tus seres queridos y muchas gracias por tu inmensa escuela. Y a usted, mi querido director, y gracias a nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia por todo lo aprendido durante este semestre. Muchas gracias.